porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo del 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al prójimo. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo responsorial, capítulo 49, responderemos todos. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Todos? Dios salve a quien cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Todos? Dios salve a quien cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Todos. Dios sabe a quien cumple su voluntad. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. ¿Todos? Dios sabe a quien cumple su voluntad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra
y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, les invito a que invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Pidámosle a Él que nos haga buena tierra, tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de evangelizar. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar por qué hay tan pocos trabajadores, por qué tantas personas comienzan y tan pocas terminan en la evangelización. Pidámosle a Dios esa gracia de la valentía, del valor, de la fortaleza, los dones, los frutos del Espíritu Santo para poder evangelizar. Por eso ahí donde estás te invito a que cierra tus ojos un instante y repitas esta oración después de mí. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es lunes 13 del mes de julio, ya casi llegando a la mitad del mes. Bendito sea Dios por la vida, bendito sea Dios por la familia. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios porque pueden escuchar, pueden oír, pueden ver la palabra de Dios y pueden tener una experiencia del Señor. Bendito sea Dios porque nos regala un día más para comenzar, para vivir, para existir, para compartir. Por eso, mis amados hermanos, hoy quiero que meditemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Repito, San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Capítulo 11, versículo 1. Es el Evangelio de hoy. San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Capítulo 11, versículo 1. Y hoy la palabra de Dios nos va a mostrar
Hoy la palabra de Dios nos va a decir, hoy la palabra de Dios nos va a enseñar por qué cuesta tanto, por qué es tan difícil o tan complicado que hayan predicadores, que hayan personas que digan la palabra, que enseñen la palabra, que hayan profetas. ¿Por qué es tan difícil que el papá predique la palabra de Dios? ¿Por qué es tan difícil que la mamá predique la palabra de Dios? ¿Por qué es tan difícil que el hijo predique la palabra de Dios? ¿Ustedes quieren saber por qué es tan difícil y tan complicado predicar la palabra de Dios? ¿Y por qué no todos lo están haciendo y no están cumpliendo con esa labor, con esa tarea, con esa obligación? Porque es una obligación de todos. Hoy Jesucristo nos va a mostrar el por qué hay tanta apatía por parte de las personas que no quieren predicar. Es más fácil quedarse callado, es más fácil no evangelizar, es más fácil no hacerle caso a Dios. Porque cuando uno predica la palabra de Dios, entonces Jesús dice, va a pasar esto y esto. ¿Ustedes quieren? Y la gente va a decir, no, yo no me meto en camisa de 11 varas. Yo no voy a hacer eso. Que yo me vaya a poner a predicar la palabra de Dios y mire lo que va a pasar, dice Jesús, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Prefiero quedarme callado. Prefiero no hacer nada. Y entonces hoy el Señor dice, por esto y por esto, es difícil que hayan predicadores. Es difícil que la palabra de Dios se lleve. Es difícil que la palabra de Dios sea predicada, sea proclamada. Es más fácil tener personas alrededor como las focas aplaudiendo que personas desde lejos lanzando piedras. Y ustedes lo van a ver. Si usted quiere saber por qué es tan difícil predicar la palabra de Dios, si usted quiere saber por qué hay tan pocas personas a nivel mundial o en diferentes lugares predicando la palabra de Dios, si usted quiere saber por qué es tan complicado el predicar la palabra de Dios, quédese a escuchar el Evangelio. Vamos a meditar. Repito, San Mateo capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 1. Antes de predicarles el Evangelio de hoy, quisiera que contara alguna experiencia negativa al predicar la palabra de Dios. Una experiencia como por ejemplo, Padre, yo empecé a hablar de Dios en la casa y me mandaron a callar. Yo empecé a predicar o evangelizar en mi trabajo y me dijeron fanático. Es más, me despidieron. Si alguna persona tiene una experiencia que al predicar le haya sucedido, vamos a escribirla en los comentarios. Eso nos enriquece a todos. Eso nos ayuda a comprender a todos que no solamente yo paso por dificultades al predicar la palabra de Dios, sino que usted también pasa por dificultades. Padre, cuando yo prediqué la palabra de Dios, quise compartir, así como usted dice, crear los grupos. Yo creé una lista de difusión y empecé a compartir. Me bloquearon, me sacaron, me dieron la espalda. Cuéntenos su experiencia. Oye, hoy la palabra de Dios nos enseña que no es fácil. Hoy la palabra de Dios nos enseña que no podemos estar haciéndole caso a la gente. Debemos hacerle caso a Dios. Yo comienzo con una experiencia que a mí me sucedió por predicar la palabra de Dios. Miren, cuando yo estudiaba en el seminario, el director espiritual era el padre Luis Toro. Era mi director espiritual, tío y director espiritual. Y entonces yo le decía, tío, ¿y cómo hace usted para predicar de esa manera? ¿Cómo hace usted para evangelizar? Y él me decía, usted no puede pasar la vida del seminario sin haber leído la palabra de Dios. Mínimo 1 año en el seminario, 1 año al que lea la Biblia. Primer año de propedéutico, primera lectura de la Biblia. Primer año de filosofía, segunda lectura de la Biblia. Y así, 8 años que esté en el seminario, mínimo 8 veces tiene que leer la Biblia. Y entonces yo recuerdo que un día estaba en la biblioteca del seminario. La biblioteca era de 2:30 de la tarde a 5:30 de la tarde, la biblioteca. Entonces yo llegaba a las 2:30 y él me decía,
Si es necesario quitarle tiempo al estudio por leer la palabra de Dios, hágalo, que eso es estudio. Y yo pues bueno, le hice caso. Estaba estudiando de 2:30, 3:30, 4:30, estudié. Y dedicaba de 4:30 a 5:30 a leer la palabra de Dios, a meditar. Y yo recuerdo mucho que estaba meditando la palabra de Dios, leyéndola. Y fui a la capilla a leer, era la hora de estudio, pero estaba con un libro leyendo. Nos exigían que estuviéramos leyendo, que estuviéramos haciendo la tarea. Ya había hecho las tareas. Y cuando me senté en la capilla a leer, estaba concentrado leyendo la Biblia. Y de repente me llegó el vicerrector del seminario, la segunda máxima autoridad del seminario. Se me paró al lado. Y yo seguí leyendo. Me dijo: jovencito, es hora de estudiar. Y yo le dije: sí, señor, es hora de estudiar. ¿Qué hace usted en la capilla? Y yo le dije: padre, estoy estudiando la Biblia. No es hora de estudiar la Biblia, es hora de estudiar sus materias. Yo le dije: padre, ya hice todas las tareas que tenía. Y por orden del el director espiritual, estoy leyendo la Biblia. Dijo: no, señor, se me para y se me va a la biblioteca. Y yo le dije: bueno, está bien. Agarré y me fui a la biblioteca. Y allá en la biblioteca me puse a leer la Biblia. Pasaron como 15 minutos y llegó para la biblioteca. Me dicen: jovencito, ¿qué está haciendo usted? Padre, estoy estudiando. ¿Qué está estudiando? La Biblia. No, señor, se me pone a estudiar o filosofía o teología. Y yo me quedé viéndolo. Y yo le dije: mire, padre, el horario nos exige a nosotros estudiar. Y yo estoy estudiando la palabra de Dios. No estoy faltando al horario. Para ver los cuadernos. Yo le mostré los cuadernos. Esta es la tarea de mañana, esta es la tarea de pasada, esta es la tarea de toda la semana. No tenemos más tarea. Bueno, lo cierto es que me hizo perder el resto de hora de estudio de la Biblia. Y al final me dijo: si lo vuelvo a ver estudiando la Biblia en horas de estudio, lo llevaré para rectoría. Y yo me quedé frío. Me fui y hablé con tío. Y le dije al director espiritual, le dije: tío, me pasó esto. Y me dijo: sigue estudiando la Biblia. Y si lo lleva para rectoría, me llama a mí, que yo voy y lo defiendo. A mí me pasó eso en el seminario. Y seguí estudiando la Biblia. No dejé de estudiarla. No dejé de leerla. No dejé de analizarla. Que es lo que nos va a enseñar el Evangelio. Y quisiera escuchar su experiencia también. Quisiera escuchar qué le ha pasado a usted por orar, o por predicar, o por evangelizar, o por enseñar la palabra. ¿Qué le ha sucedido? De manera de que todos podamos tener una riqueza en el testimonio suyo también. Miren, San Mateo capítulo, que es el evangelio de hoy, que vamos a meditar. San Mateo capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Eso es verdad. Jesucristo lo dijo y se cumple. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No, yo vine a traer la guerra. Y la guerra nos la van a hacer nuestros mismos amigos, nuestros mismos conocidos, nuestros mismos familiares, las personas que trabajan con nosotros nos van a hacer la guerra. Nos van a hacer la guerra. Era en la hora del seminario cuando no llegaba un profesor. Yo agarraba y me ponía a leer la Biblia. Y los chinos se reían. Yo cargaba la Biblia para arriba y para abajo en el seminario. Ellos leían filosofía, teología, leían novelas, leían cuentos, y yo agarraba la Biblia y me ponía a leer. Yo me acuerdo. Y cuando llegaban a regañar, me regañaban a mí, porque tenía la Biblia, y me decían: ¿por qué usted pierde el tiempo ahí? No es tiempo de la teología, estudie filosofía, estudie otra cosa que no sea la Biblia. Y yo no les hacía caso. El director espiritual me había dicho que leyera la Biblia, que leyera la Biblia.
Y yo recuerdo una vez que llegó un padre y dijo, a ver, en el seminario, levante la mano los que hayan leído la Biblia. Y yo levanté la mano enseguida y todos voltearon a verme. Seminaristas en el seminario y todavía no habían leído la Biblia, toda completa. Y gracias al director espiritual, el Padre Luis, pude leer la Biblia. Y después todos se reían y decían, el Marquito es el único fanático en el seminario, el único que ha leído la Biblia. Ay, sí, el sobrino del Padre. Y decían y hablaban. Jesucristo dice que si usted es discípulo de Él, van a hacerte la guerra. Te van a hacer la guerra. Mire, ¿cómo nosotros sabemos que estamos predicando y evangelizando bien? Porque nos hacen la guerra. ¿Usted no ve que en las actividades, en los programas, en los comentarios, nos hacen la guerra? Se ríen, se burlan los protestantes, hacen cuentos, hacen historias, se ríen, hacen mofa de nosotros, se oponen, nos dicen fanáticos, nos dicen peleones, nos dicen de todo. Jesucristo ya lo escribió y dijo, yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la guerra. Oye, ¿y cuántos padres de familia y cuántas madres de familia no han tenido la guerra declarada por su misma familia? Porque lee la Biblia, le van a hacer la guerra. Porque hacen el Santo Rosario, le van a hacer la guerra. Porque van a la misa, le van a hacer la guerra. Porque hace una oración antes de comer, o porque hace una oración antes de dormir o antes de comer los alimentos, le hacen la guerra. Oye, Jesucristo ya lo enseñó, que el mundo nos va a hacer la guerra. ¿Usted no ve que estas organizaciones OLT, los de homosexuales, de lesbianas, cuando salen a destruir y a dañar, no ve que arremeten en contra de la iglesia? ¿No ve que arremeten en contra de los sacerdotes, quienes le predicamos la palabra de Dios, quienes le evangelizamos? Jesucristo nos dijo, nos van a hacer la guerra. Yo no vine a traer la paz. Y entonces ahí donde dice el discípulo, donde dice el seguidor de Jesús, ¿usted qué cree? ¿Que yo voy a vivir toda mi vida con personas que me hagan la guerra? Pues entonces no voy a predicar. Ahí es donde se desaniman los discípulos. Es ahí donde se decaen los discípulos. Es ahí donde el discípulo pierde fuerza. Es ahí donde el discípulo pierde valor, pierde guáramos. Es ahí donde el discípulo llega a decir, nah, es mejor quedarse callado que estar predicando. Cuando yo no predico, nadie se mete conmigo. Pero cuando yo predico, entonces se meten conmigo, pues entonces me voy a quedar callado. Usted todavía no se ha preparado para la guerra. Le hacen guerra de palabras, le hacen guerra de bullying, le hacen guerra psicológica, le hacen guerra de cualquier tipo, con memes, con chistes, con cuentos, con mofa. Y usted llega a decir, ya dejo las cosas de Dios de lado. Ya dejo las cosas de Dios y no sigo adelante. Oye, Jesucristo lo enseña. Si ustedes y yo somos cristianos, somos seguidores del Señor, nos van a hacer la guerra. Nos van a hacer la guerra. He venido a enfrentar, oigan, oído al tambor, paren la oreja. He venido a enfrentar al hijo con su padre. Sí. El hijo se enfrenta con su padre, claro que sí. ¿Cuántos hijos que quieren hacer la primera comunión se han enfrentado en contra de su papá que no quiere que haga la primera comunión? ¿Cuántos hijos se han enfrentado a su papá que no lo deja hacer la catequesis de confirmación, que no lo deja recibir el sagrado bautismo? ¿Cuántos hijos se enfrentan en contra de su padre porque su papá no le deja ir a la iglesia? Dígame usted. Hijos creyentes con padres ateos. Entonces Jesús dice, he venido a enfrentarlos. Por mi causa se van a enfrentar. A la hija contra su madre, la he venido a enfrentar, y viceversa también. He venido a enfrentar a la hija en contra de su madre. ¿Cuántas hijas que quieren formarse en los caminos de Dios? ¿Cuántas hijas no son por su mamá retenida, no la dejan ir a la iglesia, no la dejan ir a catequesis, no la dejan ni siquiera participar de una oración, de los encuentros con Dios, de una convivencia, de un taller, de una actividad en la casa de Dios? Jesús lo dice.
He venido a enfrentar a esas hijas contra la madre, a las personas que crean en Él. Oigan, a la nuera contra su suegra. Padre, es que resulta que la mamá de mi esposo, mi suegra, es protestante y no quiere que bautice a mi hijo en la iglesia católica. Padre, es que la mamá de mi esposo no quiere que nos casemos por la iglesia porque ellos son protestantes. No va a haber división. Es que no quieren nada con Dios porque ellos son brujos. Ellos quieren son sus cosas y yo esas cosas no las practico. No van a haber división. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. ¿Sí? En la propia casa comenzarán las personas a oponerse. Comenzarán las personas a decirle a uno de todo. Yo recuerdo, mire, cuando yo fui a irme al seminario, un tío, me recuerdo, me dijo que para qué iba a ir al seminario, que nadie me había dicho nada, pero que él tenía que decirme. Y yo creo que también lo hizo con el padre Luis, nos dio el mismo consejo, no vaya al seminario. Nos dijo que en el seminario van los que no le gustan las mujeres. Me dijo, usted va al seminario, va a perder el tiempo, no va a tener una familia, no va a tener un hogar. Yo recuerdo las palabras de mi tío. Un tío que no quería que fuera al seminario. Se opuso. Y yo me quedé pensando. Y ahora miren la palabra de Dios cómo lo expresa. Los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Miren, si usted trata de buscar los caminos de Dios, si usted trata de ser una persona que lee la Biblia, que hace oración, que comulga, que se confiesa, que va a la Santa Misa, o que es una persona que va a seguir los pasos del Señor, que va a ir a un seminario, que se va a ir a preparar, que se va a ir a formar, téngalo presente. Tendrá como enemigos los de su propia casa, que se van a oponer. Cosa contraria pasa. Si usted toma el camino de las drogas, si usted toma el camino del alcohol, toma el camino de la prostitución, toma un mal camino, lo mismo de la casa lo van a apoyar, le van a decir adelante, van a sentir compasión por usted, no se le van a oponer. Pero cosa curiosa pasa si usted toma los caminos de Dios. Si usted toma los caminos de Dios, entonces las personas se van a oponer, las personas se van a molestar, las personas se van a sublevar, no le van a apoyar. No van a decirle ánimo adelante. Serán los propios enemigos. Serán los que coloquen la barrera. El que salve su vida la perderá. Y el que la pierda por mí la salvará. Dice el Señor. Usted verá, quiere salvar su vida porque lo de su casa le colocan impedimentos. Quiere quedarse callado porque lo de su familia le dicen que no, sepa que vas a perder la vida. Pero si usted pierde su vida por mí, por predicar la palabra de Dios en su casa, en su familia, lo de su alrededor, salvará su vida. Ahora entienda, querido hermano, por qué es tan poco el número de los que están predicando. Es tan poco el número de los trabajadores. Jesucristo lo dijo. La cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. ¿Por qué hay tan pocos trabajadores? Porque resulta que los trabajadores del Señor van a encontrar oposición. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, quien me recibe a mí recibe al que me envió. Y esto es para la familia. Y esto es para ustedes. Si ustedes y yo recibimos a Cristo, si recibimos al Señor, recibimos a Dios, pero lo vamos a recibir de las personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Por eso, si usted es uno de los que se oponen, si usted es uno de los groseros, si usted es una de las personas que hace la guerra, tenga en cuenta que está rechazando a Cristo. Si usted rechaza a su familia, a su papá o a su mamá que le está predicando, a sus hijos que le están predicando, está rechazando a Jesucristo porque Dios lo envió para predicarlo. El que recibe, oigan, a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Y dice Jesús que esos discípulos, que esas personas necesitan lo mínimo de atención. Esos predicadores, a esos que usted le ha dado la espalda, a esos que usted le ha dicho que no, con esos que usted se ha portado grosero, necesitan un vaso de agua para recibir un premio.
y nosotros ni siquiera la atención le prestamos. Ustedes y yo nos reímos del que viene a predicar la palabra de Dios. Hacemos mofa, nos burlamos con chistes, con cuentos. Ahí viene el santurrón, ahí viene la monjita, ahí viene el curita, ahí viene el fanático, ahí viene el que orina agua bendita. Oye, ¿qué grosería es esa? Y dice el Señor, si usted le da un vaso de agua, ese vaso de agua va a quedar recompensado en el cielo. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que los buenos somos más y es la hora de evangelizar. Pero hacen falta de esos buenos que quieran llevar y proclamar el mensaje del Señor por toda la tierra. Que no le tengan miedo a la guerra, que no le tengan miedo al que dirán, que no le tengan miedo a las palabras. Las palabras no rompen huesos. Que no le tengan miedo a los que la gente pueda pensar o decir, de lo que la gente se pueda burlar. Por el contrario, que tenga la valentía de predicar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.